Ya tenemos a la máster Tamara Hidrobo, máster en Ciencias Sociales. Vamos a analizar un poco las candidaturas, cómo se ven, cómo ve ella desde su punto de vista estas elecciones atípicas que se van a vivir en este país. ¿Cómo estás, Tamara? Buenos días. Qué gusto saludarte. Con esa Carla, sonrisa que Jaime, nos ha recibido bastante alegre, mire, a través de la pantalla, pero súper sí. motivadora. Tiene una sonrisa muy motivadora. Gracias, Carla, Jaime, un abrazo. Bueno, invitar a la gente que nos está escuchando que entrando y gustando, es decir, que vayan dando ese me gusta, que apoyen a los medios en línea, a los medios digitales, estos esfuerzos de ustedes que hacen todos los días por brindar una información contrastada, plural, diversa, sobre todo y ante todo para que podamos tener diversidades de voces, de presencias, de información y así construyendo el criterio. Entrando y gustando, digo yo, así que muchísimas gracias por el espacio, Jaime, Carla. Sí, en esta situación compleja que vive el país, vertiginosa, las elecciones en plena campaña, o sea, estamos, digamos, en una situación bastante movida, bastante activa que nos lleva a muchas reflexiones. Muchas reflexiones de ambos lados. Pero bueno, ocho binomios que ya están inscritos, más allá del tema de las impugnaciones, porque sabemos que están ahorita en un tema de impugnaciones, pero tenemos claro que hasta el momento son 8 binomios. ¿Crees que pudieron haber sido menos? A ver, es bastante complejo. Yo creo que tenemos que también reflexionar y obviamente desde mi mirada de justicia de género de por qué tenemos estos 8 binomios y quiénes conforman estos 8 binomios. No nos olvidemos que el Consejo Nacional Electoral, presidido por Diana Tamaín, pretendieron interpretar la norma en la ley, Código de la Democracia, ya estipulado en el artículo 99, y en la transitoria 13ª, donde se mencionaba la paridad para las elecciones subsecuentes. Creo que ya lo habíamos hablado la vez anterior. Las mujeres unidas, mujeres ecuatorianas unidas en toda la diversidad de opiniones, de posiciones políticas, de lucha, de representaciones, decidimos unirnos y fue un proceso muy bonito. Yo creo que el mensaje que se le dio al Ecuador fue contundente. La madurez y la posibilidad de organizarnos colectivamente para demandar nada más ni nada menos que se respeten las normas y las leyes. Se hicieron todos los procedimientos legales, se metieron estos recursos al contencioso electoral. Finalmente el Tribunal Contencioso Electoral nos dio la razón a las mujeres y dictaminó, sentenció que estas elecciones tenían que ser paritarias. Nosotros tenemos el binomio de Jan Topic, ahora en este momento con Diana Jacome. Aquí tengo la polla al lado mío, son los nombres, si me miran acá. Tengo la polla de la papeleta que está hasta el momento, pero antes Jan Topic había hecho el anuncio de ir con su binomio Pedro Freile. Cuando ya el Tribunal Contencioso Electoral dictamina que estas elecciones tienen que ser paritarias, es decir, que en el binomio tenía que existir una mujer y que el 50% de las listas que van hacia la candidatura de la Asamblea Nacional tienen que ser lideradas por mujeres y obviamente no solamente es la paridad, sino también la secuencialidad. Es decir, que si va un hombre, tiene que ir una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o viceversa. Si va una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Vemos en esta papeleta ahora que obviamente están las mujeres. Y están las mujeres y tenemos una sola mujer candidata a la presidencia, que es en este caso Luisa González, representando a la Revolución Ciudadana o lo que se conoce como correísmo, y también Andrés Arauz como el único hombre candidato a vicepresidente y el resto son mujeres. Y hay muchas lecturas. Entre la primera es que ¿quiénes son estas mujeres candidatas? Tanto Luisa González como las candidatas a la vicepresidencia. Entonces ahí tenemos un trabajo que tenemos que hacer como sociedad de analizar y reflexionar que las mujeres que están ahorita en ese binomio o las mujeres que van a estar liderando las listas las candidaturas a la Asamblea Nacional son mujeres con trayectoria, mujeres con posiciones políticas, mujeres que también responden a sus movimientos políticos y no simplemente adornos o lo que decimos en inglés hay un término que se dice token, que es básicamente lo que traducimos a cumplir con el requisito más no, como una trayectoria y una muestra de un compromiso hacia la paridad y una paridad que no solamente se ve reflejada en la papeleta, sino que la tenemos en el país. El 50%, un poquito más del 50% de la población del Ecuador son mujeres.
¿Cómo es posible que se haya pretendido antes tener solamente representación de hombres hacia las candidaturas presidenciales o hacia el poder político? El poder político del Ecuador todavía sigue representado en manos de hombres, y lo digo con la certeza de que todos los días hablamos y conversamos de los partidos políticos, movimientos políticos que están siendo liderados, han sido liderados, siguen siendo liderados por hombres. Únicamente hombres. No vemos ahí una cabeza de una mujer o una mujer que históricamente haya liderado la construcción de un movimiento político, un partido político, sino que vemos que han sido básicamente construidos por hombres, y las mujeres han tenido que ir disputando y ganando los terrenos. Entonces, tenemos esta paridad y tenemos 7 mujeres a la candidatura a la vicepresidencia que tenemos que recién enterarnos quiénes son, qué hacen, de dónde vienen, de dónde provienen, cuál es su trayectoria en el servicio público, cuál es su trayectoria profesional, y además que se las evalúe, se las analice por eso, no por ser el adorno o la acompañante a la cabeza del candidato presidencial, que en este caso todos son hombres, a excepción de Luisa González. Entonces, ahí vimos cómo se tradujo la paridad y cómo también los partidos políticos, los movimientos políticos o los mismos candidatos que ya se habían anunciado, casi que en una desesperación de buscar su binomio, y tuvimos también a políticos hombres, como en este caso de la izquierda democrática, Dalton Basigalupo, que se lanzó un ladrillazo el otro día, como hace 2 semanas, básicamente diciendo que era difícil que las mujeres estén en política porque entonces hay mujeres que no quieren, sin tener un análisis de cuál es la razón histórica de las luchas de las mujeres para recién alcanzar la paridad, como para llegar a disputar las arenas políticas, porque tenemos voces de hombres que minimizan siempre los esfuerzos, los roles o la presencia de las mujeres. Bueno, Tamara, sin duda alguna es una lucha constante, ¿no? Aún en la actualidad, en pleno siglo XXI, vemos actos muy machistas, misógenos, sobre todo en el término de la política. Y hay que recordar y decirle a la gente pues que efectivamente esta lucha constante que se ha dado porque la mujer tome un espacio de este campo se vino dando en un gobierno de 2 periodos pasados, y poco a poco se ha ido conquistando, y bueno, ahora tenemos, sea para presidenta o vicepresidenta, también mujeres en esa papeleta, pero esa papeleta se pudo acortar, no hablo en función de género, sino en función de candidatos. ¿Consideras tú que en lugar de 8 candidatos, mi apreciación personal, por ejemplo, pudieron haber sido 6? O 5. O 5. A ver, yo creo que hay una disputa de los egos, de los egos y de los intereses quizás económicos que existen detrás de cada candidato, porque recortar la lista significaba que tenían que haber negociado y participado en mesas de negociaciones. Yo creo que aquí a quien nos podemos referir con mayor certeza es a la derecha, o digamos al centro, al área de centro derecha, porque es donde más o menos tenemos casi que la mitad de candidatos posicionados a la derecha, digamos, de la papeleta o del horizonte político del Ecuador. Y ves que además 2 candidatos salieron a último momento, Otto y Javier Hervas, Otto Sonnenhauser y Javier Hervas. No se sabía si iban a correr o no por la presidencia, y terminaron lanzando sus candidaturas casi que días antes de que se cierre todo el proceso, y obviamente el proceso formal que ahorita todavía está el Consejo Nacional Electoral, que sabemos y conocemos. ¿Qué pasó y qué sucedió para que no haya existido la capacidad de la derecha de aglutinar sus posicionamientos en 1 o 2 candidatos? Y yo creo que detrás de todo eso están los intereses económicos, las disputas también de las oligarquías que van y apuestan, porque sabemos y hemos hablado, ustedes han hablado también en este espacio, otros analistas, sobre que están los partidos políticos en renta buscando el candidato y los candidatos buscando rentar al partido político que les promocione. Y ahí hay una incapacidad de negociar y acordar y centralizar los esfuerzos en 1 o 2 candidatos. Al contrario, hay una fractura que se va dividiendo y que se van posicionando con las cabezas de las candidaturas. Lo mismo, no lo mismo, pero era como bastante claro, había una esperanza que la Revolución Ciudadana tenga la capacidad de aglutinar también movimientos de izquierda, movimientos, por ejemplo, conversaciones con la CONAIE. Creo que la posición de Leonidas Issa y su anuncio que hizo también durante la semana pasada
y días antes de no disputar la presidencia, además porque están en un conflicto, tanto Pachacuti como la CONAIE están en un proceso de conflicto interno, entonces me pareció una postura de mucha madurez. Habrá que ver qué es lo que pasa con Leonidas Diz y la CONAIE frente a las elecciones de la campaña, cuál va a ser esa voz o ese llamado a votar por quién. Y el correísmo básicamente va solo, con su voto duro, pudiendo quizás aglutinar el apoyo de otras organizaciones sociales, movimientos sociales. Tenemos a Yacu Pérez, que yo no me atrevería a llamarlo de izquierda o del progresismo, porque me parece que es ahí como una mezcolanza de colores y de acomodarse, ¿no? Que de todas formas su candidatura se centra un poquito entre la izquierda al centro, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Javier Herbas. Entonces, por ahí vemos que hay como tres binomios de la misma área, pero la derecha está fraccionada y dividida. Y yo creo que sí, que se dan por los egos, por las ambiciones. Tenemos personas que han construido su candidatura desde la asamblea, hablando también de Villavicencio, que está casi seguro que va a ganar, se sentía presidenciable antes de que el presidente disuelva la asamblea. Y su incapacidad de negociar con otras cabezas, ya tenemos solamente las figuras, habrá que ver qué sucede en las elecciones y cómo terminan avalando, apoyando en el caso de que exista una segunda vuelta, ¿no? No ha habido capacidad de negociación, sin duda, entre los diferentes partidos políticos y eso tiene que ver mucho con sus ambiciones. Vamos a casos puntuales. Ok, hablemos, ¿cómo ve usted de la candidatura, en este caso, de la RC Revolución Ciudadana con su candidata Luisa González de presidenta y Andrés Arauz de vicepresidente? Es el único binomio que tiene una mujer candidata a la presidencia. Es un mensaje bastante fuerte y contundente. No creo que la Revolución Ciudadana haya estado pendiente de si había o no había la paridad para ir con un binomio con una mujer. Yo creo que su construcción también hacia construir liderazgos de mujeres ha estado presente históricamente. Además, porque no lo digo yo o me invento yo, sino que la ejecución y el ejercicio y la representación de su poder cuando fueron gobierno y cuando tenían la mayoría en la Asamblea Nacional, se veía representada en rostros de mujeres. Tuvimos históricamente, por primera vez en la historia del Ecuador, la presidencia, la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia encabezadas por mujeres de la Asamblea Nacional. Inclusive el Ecuador estaba en el ranking de los 10 primeros países cuya presencia de mujeres en el Parlamento era muy visible, por no decir mayoritaria. También el gabinete del presidente Rafael Correa tuvo mujeres. Entonces, no tenemos como históricamente una ausencia de las mujeres o del liderazgo de las mujeres en la Revolución Ciudadana. Entonces, para mí era bastante obvio que iba a ser una mujer en ese binomio antes. Lo que no se sabía era si iba a presidir, si iba a ir por la candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia. Su mensaje es bastante claro, bastante contundente. Le apuestan al liderazgo de una mujer como Luisa González, que ha tenido también muchas críticas de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas o de las luchas feministas por sus posturas claramente antiaborto. Y ahí hay muchos análisis también que yo hice, por hacerlos también me criticaron mucho porque a la final su presencia, su postura, no es una postura de un liderazgo auténtico de ella sola, no es de ella la que construyó o la que lideró la Revolución Ciudadana, sino que ella está representando, y lo digo porque también lo presentaron así antes de que lo anuncien, la lealtad a otro líder, y ese líder es Rafael Correa, y es un hombre, y en una mirada de feminismo, de género, estamos viendo que hay una mujer que está respondiendo a la figura superior sobre ella de otro líder, que en este caso es Rafael Correa. Lo mismo hicieron, podemos decir, lo mismo hizo Andrés Arauz cuando fue candidato a la presidencia. Él hacía referencia a Rafael Correa como el máximo líder, y lo dicen abiertamente, que Rafael Correa está presente en esa candidatura en presencia o digamos o en representación de Luisa González en este momento y anteriormente en Andrés Arauz. Entonces, desde una mirada de género, va la... Tamara, ¿y tú crees que esa lealtad, esa representación que ella tiene de la Revolución Ciudadana como mujer, porque es parte de ese crecimiento que hubo dentro de ese partido y dentro del Estado, dentro de la cosa pública como mujer, le alcance a ella para obtener todos los votos e ir directamente a una primera vuelta, o sea, ir de una sin la necesidad de que haya una segunda vuelta? ¿Tú crees que esa representatividad, el hecho de ser mujer
de ser la representación de Rafael Correa y de la lealtad, como lo han dicho en determinados casos, le alcance para una sola vuelta? Yo creo que no les va a alcanzar por una sola vuelta, porque no es una figura fuerte. Digamos, tuvieron que luchar mucho comunicacionalmente para posicionar a Luisa González, porque hace 2 meses o 3 meses, ¿quién sabía quién era Luisa González? ¿Quiénes hemos seguido los debates de la Asamblea? Tamara, esa es la parte... Tamara, disculpa que te interrumpa. Esa es la parte que a algunos los pone dudosos, ¿no? ¿Por qué no es una figura fuerte Luisa González? ¿Por qué no se mostró en la palestra pública de pronto encabezando luchas en contra del gobierno? ¿Por qué no es una figura fuerte actualmente? Que no me digan que por ser mujer, porque las mujeres en términos generales son muy fuertes, pero ¿por qué no es una figura fuerte? ¿Por qué consideras que no es una figura fuerte? No, lo que yo digo es que no es una figura presente y comunicacional porque no era conocida, porque en los debates de la Asamblea podríamos verla a ella en ciertos temas. Por ejemplo, cuando se discutió la ley de aborto por violación, ella fue una voz muy fuerte en contra de la ley. Entonces, por eso, muchos movimientos de mujeres y feministas saben quién es, pero no se conoce su presencia o su proceso legislativo, como por ejemplo la visibilidad que pudo haber tenido la misma Marcela Holguín, que estuvo de primera vicepresidenta de la Asamblea, o Viviana Veloz, porque en su carrera, digamos, de asambleísta estaba ahí, pero no era tan visible. Entonces, al hacer la candidata, yo supongo que también manejan números, manejan encuestas, manejan impresiones. También hay una carrera por posicionar a Luisa González como una candidata mujer o una candidata a la presidencia que no tiene, por ejemplo, la visibilidad Andrés Arauz, porque él ya fue candidato, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí hay un desafío y vamos a tener que ver todos estos días que se vienen o las 2 semanas que tenemos de campaña electoral, el posicionamiento y también la capacidad, la habilidad de Luisa González de posicionar su liderazgo como presidenta y su relato y su narrativa como candidata de la Revolución Ciudadana. Además, yo sí hago un hincapié, que como es la única mujer candidata a la presidencia, va a recibir o va a ser el foco de recepción de muchas violencias de género política. No olvidemos lo que vivió la semana pasada cuando fueron a inscribir la candidatura en el CNE, el ataque violento con gas pimienta a su rostro. Y esto solamente es una parte de todo lo que vamos a ver en redes de tratar de atacarla. No digo por la visibilidad o por su trayectoria al servicio público o por su rol como asambleísta, sino por ser mujer. Entonces, en estos días, ella va a tener que dar entrevistas a muchos medios de comunicación, no solamente los que está dando ahora, digamos, a medios que son más afiliados con la parte política que ella representa, sino a otros medios de comunicación, como los que vemos en zonas de Coavisa, donde tenemos inclusive periodistas que son bastante agresivos y machistas, y lo hemos visto con candidatas a la vicepresidencia. Y no solo eso, Tamara, sino que hay una parte súper importante que es la denigración moral que se sufre a través de redes sociales con el invento de cosas que te dañan la moral y que pueden dañar a la familia, que sin duda alguna ha sufrido Luisa González y que sufren las mujeres, ¿no? Diciéndote un sinnúmero de epítetos y acusándote pues de romances, amoríos, de no llegar a ciertos puestos por tu capacidad intelectual, por tu preparación, sino por relaciones sentimentales. Yo creo que eso es un hecho que nosotros como mujeres tenemos que unirnos y no permitir porque están dudando de nuestras capacidades profesionales. Ok, tenemos a Luisa González en una papeleta con un voto duro del correísmo, quizás no el completo para una sola vuelta en este proceso electoral. Pero Luisa González, que es la probabilidad que hablan pues no Carla Aro ni Jaime de la Cruz, sino todos los analistas políticos en función de los números, ¿no? Porque los números son los que no fallan. Tiene que ingresar un candidato más. Como está tan partida la derecha, en términos generales, porque la mayoría, podríamos decir que los otros candidatos son de derecha. Algunos dicen ser centro-izquierda, pero digamos que en términos generales son de derecha. ¿Cuáles crees tú que sean los más opcionados para ir a una segunda vuelta? El señor Villavicencio, que ya se declara ganador,
el señor Otto Sonnenhosner, que, bueno, conoce el Estado porque estuvo ya en un gobierno, en el de Lenín Moreno, y más bien se hizo conocido por afrontar una pandemia. Para unos lo hizo bien, para otros lo hizo mal, para otros no tan bien, pero ahí se hizo conocer. O puede ser este famoso outsider que le llaman, que es Jan Topic. Te pongo estos tres casos porque son dentro de la palestra pública quienes más se les enfoca o se les avisora que podrían tener posibilidades. A ver, sí, para cerrar un poco lo de Luisa González, yo creo que el voto duro que tienen es de 25, quizás el 30%. También le doy mucho voto vergonzante de la derecha. Y cuando digo vergonzante de la derecha, es gente de derecha que sabe y sabía que en el gobierno de Rafael Correa se vivía mejor, había trabajo, había derechos, y que seguramente van a votar silenciosamente por Luisa González para asegurar que el correísmo regrese. No sé si es que les alcance para ganar en primera vuelta, pero sí creo que sin duda alguna, los datos también lo dicen, que Luisa González, si no gana en primera vuelta con el binomio de Andrés Arauz, estarán disputando la segunda vuelta con estos tres candidatos que tú describes, Carla. Y aquí hay otro análisis. Yo creo que tenemos que reflexionar cómo está el odio en el Ecuador. ¿Cuánto odio y cuánto anticorreísmo existe? ¿Y cuánto todavía ese anticorreísmo y ese odio puede movilizar el voto? Y cuando digo que puede movilizar el voto, es a quién iría ese voto. Yo hablaba con una amiga justo este fin de semana y hacíamos este análisis sobre el odio, porque además si analizamos y vemos un poco las candidatas a la vicepresidencia, tanto de Jan Topic como de Otto Sonnenhosner, de alguna forma están conectadas al correísmo. Y vemos la candidatura de Villavicencio de netamente hablar desde el odio y el rechazo a la figura de Rafael Correa y posicionarse como el único que pudo ser capaz de enfrentar a Rafael Correa, y se mantienen con un lenguaje y una campaña extremada de odio y de incapacidad, creo yo, porque no les da para más. Pero ese odio puede llevar muchos votos o pocos votos, o pueden dejarlo fuera de la contienda para la segunda vuelta y de ahí centrarse. Quizás, creo yo, que el que más chance tiene es Jan Topic, por ser este outsider, por además llegar con un mensaje súper simplista y superficial de solucionar los problemas, sobre todo lo que más preocupa ahorita al país, que es la inseguridad. Por ahí la semana pasada hay un TikTok de él que nos ofrecía a las mujeres cuidarnos. Yo te voy a cuidar, yo voy a cuidar y voy a erradicar todas las violencias y tomar las medidas que sea como de forma rápida, inmediata, y solucionarte los problemas. Algo parecido como los 100 minutos que nos vendió Guillermo Lazo y que la gente le creyó. Pero sabemos que para transformar la realidad de un país, de una sociedad, requieres de tiempo, requieres de política pública y gente que conozca lo público, que haya trabajado, que sepa cómo funciona. Y yo creo que el discurso de Luisa González, de que nosotros ya sabemos cómo hacerlo, no vamos a llegar a enterarnos de cómo funciona el Estado, sino que ya tenemos experiencia, puede calar en muchas personas que digan, sí, necesitamos soluciones estructurales, necesitamos gente que no sea improvisada, no necesitamos un outsider y no necesitamos una figura como Otto Sonnenhosner, que estuvo y hizo parte de la vicepresidencia, pero que desapareció y renunció en medio de una pandemia, porque eso es también lo que le critican a él. Entonces, quizás puede que la segunda vuelta se dispute Jan Topic junto a Diana Jacome y Luisa González con Andrés Arauz como binomios en la segunda vuelta, y ahí tenemos que ver también cómo el país y la población responde a los ofrecimientos y a las posturas de cada binomio. Esa sería mi lectura, sin dejar de lado que el odio hacia Rafael Correa, hacia esa figura y esa campaña de odio pueda llevarle eventualmente a Villavicencio a la segunda vuelta. ¿Qué lectura darle a la propuesta o plan de trabajo que tiene el candidato Villavicencio? Cuando yo leo el Twitter de Villavicencio, yo solo veo de anunciar persecución, anunciar cárcel, anunciar escándalos. De esa manera se puede sacar adelante un país que necesita hablar de otras cosas. Yo creo que el candidato Villavicencio es un hombre quizás emocionalmente enfermo, y me atrevo a decirlo eso porque yo no creo que en una situación de un país, o llegar a ser el presidente o la presidenta de un país, tengas que hacerlo a raíz del odio y rechazando y pretendiendo erradicar a tu oponente político.
Es un lenguaje bastante violento y, ¿por qué no decirlo?, fascista, porque no se trata de buscar justicia, de investigar, sino de erradicar al oponente. Y ese es un lenguaje que este señor infamemente ha traído desde la Asamblea Nacional. Es violento, es quizás también bastante sutil en sus presencias y con sus posturas, pero llevar todo hacia el odio o posicionarte a partir de odiar a tu opuesto, te debería dar unas ciertas luces que de llegar al poder estatal, gubernamental, va a seguir replicando ese odio. Y atención, lo digo también por su binomio, que es la señora Andrea González, que está de candidata a la vicepresidencia, que también tiene el mismo discurso de odio, y no se diga de clasismo, de racismo, de machismo, y todos estos mensajes que van dando a sentirse superiores frente al 25% de voto duro que tiene Rafael Correa, y digo él como el líder del movimiento político que está ahorita disputando a través de Luisa González de Andrés Arauz, sino de la población que cree, respeta y todavía ansía que la revolución ciudadana y espera que la revolución ciudadana llegue a la presidencia. Entonces, yo creo que esos mensajes demuestran claramente una postura fascista, violenta, de odio, que hay que tener mucho cuidado y que más que intentar erradicar hay que enfrentar, confrontar y visibilizar. No puedes gobernar un país a partir del odio, de la persecución, de la cárcel a tu oponente o de la erradicación a otros seres humanos, que pareciera que ese es lo único que le mueve a Fernando Villavicencio en cada intervención que tiene. Él no puede proponer algo si no es a través de odiar, rechazar y atacar al oponente. Y díganme si me equivoco, que en algún momento él haya sido capaz de proponerse al mismo desde lo que es de él y su trayectoria, y no desde su trayectoria del odio y del enfrentamiento hacia la figura de Rafael Correa, o todo lo que Rafael Correa significa, en este caso el binomio también que está disputando la presidencia y la vicepresidencia. Y lo que propone Yacu Pérez, pasando a la candidatura de Yacu Pérez, él habla siempre del agua, de cuidar el agua, el agüita, Yacu, agüita. No hay una propuesta contundente. El país está atravesando una situación bastante difícil que nunca antes en la historia la había vivido el Ecuador. En este momento necesita de políticos, no algunos que dicen que no son políticos, ¿no? Necesita de políticos que conozcan de la problemática del Ecuador. Pero solamente pensar en que voy a trabajar en el tema medioambiental o cuidar el agua no significa que voy a sacar al país de la crisis. Ahora, tengo otra interrogante. Siempre hemos visto, como en las elecciones anteriores, que todos se juntan para atacar a un candidato, en este caso a una candidata, a Luisa González. Yo me imagino una segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, ver a todos los 6 o 7 candidatos que están haciéndole contra al correísmo, atacando a la candidata del correísmo. Y eso yo creo que es lo que el desafío del correísmo, de la revolución ciudadana, de avanzar con propuestas claras, con una campaña. Bueno, ellos son muy creativos, muy buenos, Alvarado lo es, de esperanza, de positivismo, de construcción de posibilidad, de lo que siempre decía Rafael Correa, de rescatar a la patria, de reconstruirle, de salir adelante, porque además no me lo invento yo, sino que el país lo vivió durante esa década con todos sus bemoles y errores y problemas que los hubo, y sobre todo desafíos para los movimientos de mujeres que los hubo y pueden seguirse dando, pero hay ya una experiencia ahí que tiene que ser capaz. Luisa González tiene que ser capaz de ir a los medios comunicacionales o los medios que son incómodos, digamos, para el correísmo, y hacer frente a eso con una elocuencia de propuestas de madurez política, de representación de lo que ella está haciendo, básicamente de candidata a la presidencia, de llegar a Carondelet siendo mujer, además, representando un movimiento político que ha sido perseguido, que ha sido proscrito, porque eso no tenemos que olvidarlo, que ha sido
atacado todo el tiempo continuamente y que también puede enfrentarse a la arremetida del resto, digamos, de binomios en contra de ella como persona o en contra de lo que ella representa en una posible y potencial segunda vuelta. Ahí está el desafío y tendremos que ver cómo la Revolución Ciudadana, desde sus posturas y sus políticas y sus capacidades, pueden llevar adelante esta campaña para no llegar a la segunda vuelta y eventualmente enfrentar eso, ¿no? Yo veo a Yacu Pérez, es la pregunta que yo hago, ¿dónde estaba Yacu Pérez antes? Hace un mes, 2 meses, 3 meses, cuando estaba todo el proceso del juicio político. ¿Qué ha sido de la vida de él? ¿A qué se dedica? ¿De qué vive? ¿Quién apoya? ¿Qué pasó durante su fugaz paso por la prefectura de la SUAY, que dejó votando porque, claro, ser presidente es más bonito que ser prefecto? ¿Qué tipo de apoyo tiene? ¿Qué defensa al agua o a los derechos de la naturaleza ha hecho en los últimos 6 meses? ¿En qué trabaja? ¿Qué ha sucedido con su vida, con su postura? O como vienen las candidaturas, él ya se sube, como se dice coloquialmente, a la camioneta de sentirse presidenciable, y no vemos sino una irresponsabilidad, un relato sin siquiera tener estructura, sin tener proyectos, sin tener país, sin tener inclusive capacidad de representación. Yo creo que para las transformaciones sociales, los liderazgos y la representación propia es esencial. Tener una mujer candidata ahorita que puede o no representar muchas luchas de mujeres, porque no es una garantía que una mujer llegue al poder para defender las agendas de mujeres, pero es una mujer también que ha vivido en carne propia lo que significa ser mujer en un país como el Ecuador. Entonces, ahí hay un liderazgo, una representación de ella como mujer frente a 7 hombres que no viven, no comprenden y no tienen nada que ver con la vida y la existencia que ella ha tenido, su trayectoria que además va a tener que enfrentar durante la campaña. Y tienes aparecidos, tienes hombres ambiciosos, tienes también dinero que se nota y se ve que tienes candidatos que tienen sus negocios. Estoy hablando también de Daniel Noboa, por representar también la familia a la que viene, que inyectan dinero en sus campañas y que con eso creen que pueden llegar a ser presidenciables. Y en el caso de Yacu Pérez, ¿quién está detrás de toda esa candidatura y para qué y por qué? Y en serio, ¿de verdad creen que un señor como Yacu Pérez, que además tuvo que cambiarse el nombre, transformarse para poder liderar y representar algo que eventualmente en su pasado no lo era? Vemos los camisetazos también, los camisetazos inclusive de Herbas, del Yacu, de todos estos candidatos que al mejor postor se pone la camiseta y van. Y no hay una trayectoria, una construcción política, que en este caso, creo yo, la Revolución Ciudadana es el único partido movimiento político que ha tenido ese proceso, inclusive obviamente con sus dificultades, con sus errores, con las críticas internas que existen, con los desafíos que existen también, pero a la final termina siendo el único partido sólido, con una propuesta sólida, con un proceso de candidaturas, porque además Luisa González no es que estuvo saltando de camisetas, ella empezó, arrancó y se quedó y ha salido, ha transitado en el mismo partido político con la lealtad que le refrenda a ella como candidata y representante de ese movimiento político. No es el caso de ninguno otro de los candidatos que están acomodándose a cualquier partido político. No se diga del Yacu, pues, porque si el Partido Social Cristiano le auspiciaba a Yacu, capaz que Yacu iba con el Partido Social Cristiano, creo yo. Ok, Tamara, entonces tenemos un Villavicencio anticorreísta, ¿no? Porque básicamente ese es el discurso que él vende. Tenemos un Yacu, digamos que medioambientalista, defensor del agua y de estos, pues, derechos de los cuales se trata de abanderar incluso a los jóvenes, ¿no? Que son los que se han involucrado en los últimos tiempos en estos temas. Tenemos un Daniel Noboa que más bien viene abanderando una tradición familiar del padre de estar siempre presente en las campañas políticas, usted lo acaba de decir, con un empresario con una chequera fuerte, pero sin ninguna estructura política que le dé paso a verlo, digamos que con un potencial presidenciable más fuerte para estas candidaturas. ¿Qué podemos decir de Javier Herbas, un candidato que tuvo una buena aceptación en las elecciones pasadas, pero que bueno, pues yo creo que esa separación de la izquierda democrática y los actos o las situaciones en que se vio envuelto con el presidente Lasso fueron bajando el nivel de percepción de los ciudadanos? ¿Crees que Herbas tenga la misma votación, logre los mismos números o tenga la posibilidad de llegar, como planteábamos, a una segunda vuelta? Yo creo que Herbas nos dio la sorpresa en las elecciones anteriores a la presidencia por haber sido como el outsider.
y ahora nos va a dar la sorpresa, creo yo, de ser el que quede en los últimos lugares. ¿Y por qué digo esto? Porque su ausencia también de la política durante estos meses, 12 meses, 24 meses después de la campaña, no se siente, no se sabe, y además empezó a aparecer cuando dijo que no iba a correr por la presidencia y a último momento se subió a su patineta, seguramente la patineta eléctrica, para alcanzar a inscribirse a como los binomios, y está ahorita de candidato. Además, ahí yo les invito a leer, hay una investigación que se hizo sobre denuncias de tener offshore, o sea, de tener cuentas fuera del país, de sus negocios. Yo creo que ahí también hay que poner mucha atención de lo que está detrás de cada candidato y de su historial político, y de cómo han contribuido al país los últimos meses. Porque quieran o no, Villavicencio lo hemos visto en la asamblea, ahí sabemos quién es, dejó votando durante el juicio político, insultando básicamente a la nación, al país, y dejando a sus colegas y asambleístas, mejor me voy de aquí, quédense aquí, cogió, se levantó y se fue de la asamblea. Ese es Fernando Villavicencio. Y vemos también a Luisa González como asambleísta, que ha estado construyendo, y antes de ser asambleísta, ha estado construyendo política dentro de su partido. Entonces, básicamente, Javier Herbas se sube a la patineta último momento y llega, y quizás no le alcanza porque además creo que él demostró en las elecciones anteriores esa superficialidad que llama al padrón electoral del voto joven. Y creo que ese padrón electoral de la juventud de menores de 30 años, si no estoy mal, está cerca del 40%. Ahora, bueno, mantenemos el mismo padrón electoral que las elecciones seccionales en febrero. Él pudo ser capaz de llamar ese voto a través de campañas superficiales en TikTok y en los medios sociales, que yo creo que el que se está llevando la atención de ese electorado, en este caso es el nuevo outsider, que es Jan Topic. Entonces yo creo que muchos de esos votos jóvenes que están un poco, que no les importa la política, pero que se dejan llevar o que empiezan a poner atención al candidato y ver qué posibilidades hay de que este sea el presidente, le dejan a Herbas y se van por Jan Topic, porque yo creo que la campaña que Jan Topic está haciendo a nivel de medios sociales, de redes sociales y de su presencia y su discurso es un poco lo que Herbas hizo antes, casi sin propuesta, muy light, pero Jan Topic ahora tiene un discurso, una narrativa muy fuerte de solucionar y enfrentar a la violencia con toda su postura y su presentación como un hombre que puede contra la violencia y que nos va a cuidar y proteger. Mientras Javier Herbas se subió a la patineta a último minuto. Y tú, bueno, sí, en ese tiempo Herbas vino con la patineta, ahora viene Jan Topic con el fusil, más o menos así, vestido de camuflaje, diciendo, bueno, yo conozco, yo sé, yo lo puedo hacer, tengo experiencia. ¿Quién crees que sea el contrincante directo de esa ala de la derecha de Jan Topic? ¿De pronto Otto Sonnenhösner, tú crees que sea una competencia directa para él? Sí, yo creo que Otto Sonnenhösner, sí, Otto, yo creo que Daniel Noboa no alcanza. Yo creo que Daniel Noboa no alcanza. No estamos olvidando de Bolívar Armijos también. Yo creo que él también va a quedar por ahí, por los últimos. Pero yo creo que Daniel Noboa no alcanza. Quizás la intención de Noboa por la traición familiar es salir ahora, porque además recordemos que estamos en unas elecciones que va a servir para completar este periodo, y en el 2025 vamos a tener que ir nuevamente a las elecciones y vamos a tener que ver nuevamente binomios presidenciales. Yo creo que, por ejemplo, Daniel Noboa, sabiendo que no le alcanza, sí es un salto para posicionarse. Inclusive Javier Herbas, es que pretende disputar después de esta contienda en el 2025, sea también esa intención. Yo creo que Yacu Pérez, si él no alcanza, terminaría, pues nunca sabemos, ¿no? En la política ecuatoriana terminan por ahí lanzándose nuevamente, pero el contrincante tal vez más fuerte y más a la par de Jan Topic es Otto Sonnenhösner, que también tiene que crecer en su campaña, en su posicionamiento. Yo veo que Jan Topic tiene ganado muchos de los medios, o sea, hablamos de él como el outsider, la gente sabe quién es Jan Topic. Y bueno, Herbas aparece otra vez y la gente se está preguntando, y Otto es el de la foto, porque no hay otra referencia, ¿verdad? Entonces, en estos días, porque no son meses, sino días de semanas que vamos a ver la campaña electoral, vamos a ver esa
esa capacidad de los candidatos y la candidata a posicionar su discurso, y además vamos a ver también mucho de ese posicionamiento, esa ganancia durante el debate. Yo creo que el debate también va a aclarar un poquito las dudas de justamente si es que a Otto le alcanza, Otto es capaz y Daniel se queda relegado, o inclusive si es que, yo no sé, Villavicencio da la sorpresa a través del discurso del odio y puede superar muchas veces a las expectativas que Jan Topic está creando. Entonces, yo creo que Villavicencio, así como tiene, como maneja mucho el odio y tiene en su base mucha gente que tiene ese rechazo absoluto y ciego y visceral contra el correísmo, también tiene del otro lado que es gente que rechaza ese rechazo y ese odio. Y no sé si es que le alcanza a Villavicencio, pero yo no me atrevería a decir que lo ignoremos, porque nunca sabemos cómo está también la situación del país y cómo reaccionan en esta dinámica las posturas y la candidata y los candidatos durante el debate y durante las entrevistas, los medios y todo el espacio que tienen que hacerse durante hacer durante estos días de campaña electoral. Tamara, ¿me escucha? No sé, parece que tuvimos... Sí, ahora sí. Bueno, mi madre dice que jamás hay que subestimar a nadie, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es claro, no hay que subestimar a ningún oponente y no hay que subestimar en este caso a Fernando Villavicencio, ¿no? Más allá de que la imagen de él sea muy polémica, bastante odiadora, porque yo creo que ese es el concepto de la gente, al menos cuando nosotros analizamos pues redes sociales y los comentarios, tiene una postura muy odiadora, bastante visceral, ¿no? Y de pronto eso no lo ha ayudado a despegar. Pero en todo caso, aquí viene un detalle, el tiempo es corto y las redes sociales, la parte digital va a jugar un papel muy importante en estas elecciones. ¿Consideras tú que las redes sociales van realmente a llevar a posicionar a estos candidatos al top 10 de poder elegir solamente en base de propaganda política a través de redes sociales? ¿Por qué te digo esto? Porque no les va a alcanzar el tiempo para recorrer quizás todo el país. Sí, algunos tienen helicópteros, algunos viajan, ¿no? En media hora estoy en Manabí, luego estoy en Esmeraldas, pero no te va a alcanzar el tiempo para recorrerte cada rincón del Ecuador. Entonces, bueno, el medio digital es el medio más certero. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos un candidato como Jan Topic, que maneja muy bien la data, que maneja muy bien los sistemas tecnológicos, ¿no? ¿Tú crees que esto sea el eje central en estos momentos de una campaña como para poder dar a conocer las propuestas de estos candidatos? Yo creo que sí, sobre todo considerando lo que decía el padrón electoral, del padrón de juventud que tenemos actualmente, que pasa conectada a TikTok, Instagram, Facebook, y la otra pregunta es si es que Twitter pone o no pone candidatas y candidatos, ¿no? Porque eso también podemos verlo en la asamblea, quiénes van de candidatas y candidatos y cómo se han manejado estos perfiles dentro de las redes sociales y cómo surgen a través de las redes sociales. Yo creo que va a ser una herramienta necesaria que inclusive llegue o pueda llegar a ese electorado que de otras formas no van a poder conseguir hacerlo, obviamente por lo que tú describes, Carla, de los recursos y el poco tiempo, ¿no? Solamente los que tienen demasiados recursos para, hasta helicóptero propio para ir y venir de los rincones del Ecuador, y además va a tener que, los binomios van a tener que manejar una estrategia bastante clara, y también dentro de los binomios, ¿no? Porque siempre vemos que hay costa y sierra, ¿no? La representación del candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia versus la candidata o el candidato a vicepresidencia representan las regiones del país y cómo se dividen territorialmente para poder cubrir que el voto duro o esas provincias y esos sectores donde no hay voto duro y donde tienen que disputarse ese electorado. Pero sin duda alguna, las redes sociales les va a permitir llegar a ese electorado que de otra forma no va a llegar, que es el electorado joven además, con el TikTok, con los reels, con los videos, con los mensajes y con la campaña que también llega y se queda, que es la música, la imagen, los colores, y que de alguna forma inclusive permite a la gente identificarse
vice. Y ahí también vamos a ver la capacidad de quienes manejan comunicacionalmente campañas electorales, de su habilidad y su capacidad de leer al electorado. Porque el Ecuador que tenemos ahora no es el mismo Ecuador del 2021. El Ecuador de ahora es un Ecuador sin esperanza, con mucho miedo, con mucha aprensión de lo que está sucediendo. La inseguridad nos está ahogando. La inseguridad, la falta de trabajo, de empleo, todo lo que se vive, y que siempre digo, no tengo que repetirles, eso va a jugar mucho en las emociones y lo que las personas puedan recibir y percibir a través de la candidata y los candidatos a la presidencia, de las redes sociales. Ese mensaje puede ser muy determinante. Además, en el momento de votar, hay mucha gente que todavía no se decide, que está desencantada, que está insegura y que está esperando inclusive para ver cómo se desarrollan los debates, la presencia de los candidatos, que no necesariamente sea encima de una tarima, sino a través de las redes sociales, los medios sociales. Vamos a verles también en un recorrido, y eso también les invito a analizar y hacer, también a cuestionar en qué espacios llegan los candidatos y la candidata a la presidencia, o las candidatas y el candidato a la vicepresidencia, en qué espacios están, a dónde llegan, qué entrevistas aceptan, a qué entrevistadores dan la respuesta, qué otros espacios digitales están invitando, extendiendo para poder escucharles, hacerles el cuestionamiento que es legítimo, y la capacidad además que tengan de poder aceptar esas invitaciones, responder y a través de los medios sociales llegar al electorado. Entonces vamos a ver sin duda alguna una cantidad de producción comunicacional, de TikToks, de posts de Instagrams, de Facebook, como nunca antes, justamente porque el poco tiempo que se cuenta para esta campaña electoral obliga a buscar otras estrategias. Y sin duda alguna las redes sociales son estrategias claras. Eso le ha permitido a Jan Topic posicionarse inclusive antes de que formalice su binomio, inclusive durante el proceso de que Pedro Freile salió como binomio después de lo de la paridad, y ahora tiene su binomio, que es una mujer, Diana Jacome, y posicionarla a ella a través de todo lo que se decía. Entonces, todo fue a través de los medios sociales, cuando todavía no teníamos este proceso oficial del Consejo Nacional Electoral en el que estamos ahora, ¿verdad? Que están ya pasando por todos los procesos de revisión y de impugnaciones que se hace. Entonces sí, vamos a ver, inclusive quizás se van a guardar mucho de esas cartitas bajo la manga que se dice para los últimos días de campaña, y yo sí espero, ojalá, que los candidatos y la candidata, o que los binomios presidenciales, vicepresidenciales, sean capaces de presentarnos una campaña limpia, honesta, sin odio, lleno de propuestas, estructurada, que no tengamos que ver odios y ataques misógenos a la candidata a la presidencia o a las candidatas a la vicepresidencia, que no tengamos que ver estos ataques futiles en contra inclusive del hombre que está prescrito y ni siquiera está en el país, que es Rafael Correa, que se dedican a atacarle a él y no a confrontar las propuestas de cómo van a solucionar los problemas más urgentes de seguridad, de falta de trabajo, de educación. No nos olvidemos la migración. Mientras estamos hablando de gente que se está cruzando el Darién, no nos olvidemos también desde mis luchas, desde la violencia de género, desde los femicidios, los números que estamos viviendo. No nos olvidemos del caso de Verónica Ibarra, que tiene a la delegación diplomática en Panamá acusada de violencia de género hacia ella, de un embajador que parece que está cubriendo al agresor, que está detrás de todas las delegaciones diplomáticas del Ecuador alrededor del mundo, que está detrás de los migrantes y las migrantes, además, en toda la lucha de poder aportar al país, de tener servicios de calidad y calidez en los consulados. Todo esto tenemos que cuestionar y preguntar a los binomios cómo piensan solucionarlo o qué piensan hacer además en un año y medio. No nos olvidemos que cualquier cosa que nos ofrezcan, no tenemos que mirarla a largo plazo, y no solamente que nos ofrezcan arreglar el país en 100 minutos, porque ya sabemos, ya vivimos lo que sucedió cuando le creímos como país, no digo yo, pero como país, a un banquero que ofreció solucionar los problemas en 100 minutos del país, y estamos en un problema que ha durado más de 100 días. Entonces, creo yo que ahí tenemos que también que tener la capacidad de cuestionar esas propuestas y analizarlas con ojo frío, con cabeza fría y con menos pasión, con la emoción que nos lleva también la política, pero sobre todo y ante todo con mucha responsabilidad
por el país y por la rayita que tenemos que dar el día 20 de agosto. Tamara, el pueblo está muy sensible, el pueblo en general está muy dolido. Y eso me lleva a pensar que de pronto el sistema del neuromarketing juega un papel súper importante, porque aún los ecuatorianos tenemos un corazón muy noble y creemos mucho, apostamos mucho, le tenemos mucha fe y ese juego del neuromarketing juega un papel muy importante para vendernos ideas que muchas veces son demagógicas. Y tomando en consideración lo que acabas de decir, ¿no? Que hay un sinnúmero de temas que deberíamos analizar, pero que no van a ser posible analizarlos, porque las campañas, las propuestas de campaña se centran básicamente en ejes muy puntuales como seguridad, economía, salud y educación, ¿no? Son 3 o 4 ejes que se van a centrar en estos momentos porque lamentablemente el tiempo no permite ampliar, ¿no?, la estructura de presentación de propuestas de los candidatos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tiene que ser el mensaje de estos candidatos para poder llegar? Yo creo que, para poder inscribirse, vimos, ¿no?, que el binomio de la Revolución Ciudadana tenía que escribir presentar la candidatura, inscribirle con el plan de trabajo. Yo les invito, yo sé que es un ejercicio, o quizás también sea una responsabilidad de los medios en línea y alternativos, de leer esas propuestas que hacen los binomios cuando se inscriben, que básicamente es la propuesta no de campaña, sino eventualmente de gobierno. Léanla. Yo me leí la de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero y me entró una indignación y una vergüenza total y absoluta que hayamos tenido un presidente y un vicepresidente capaces de presentar al país una propuesta de gobierno de tan mala calidad e inclusive mal escrita. Entonces, ese es un ejercicio que todos los binomios tienen que hacerlo, ¿verdad? Donde tienen que cubrir la propuesta de campaña, eventualmente la propuesta de gobierno, y ahí tenemos que analizar. Ahora, tienen ellos que ser capaces de tomar un documento de 30, 40 hojas, 120 hojas de las que tengan y tener la capacidad comunicacional de informar. Y yo creo que ahí vienen los medios sociales y todas las redes y la parte comunicacional a través de TikTok, de Reels, de posts de Instagram, de mensajes, de entrevistas, ser capaces de alimentarnos con las ideas principales de cómo van a solucionar los problemas de inseguridad. Jan Topic es muy hábil, yo creo que es uno de los candidatos que ha sido capaz de comunicar eso, pero hay que cuestionarle su mensaje, porque si nos dice a las mujeres, yo les voy a cuidar, yo les voy a proteger, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué presupuesto va a tener? ¿Qué tipo de políticas va a implementar? ¿Qué tipo de soluciones desde los ministerios de gobierno? ¿Qué va a hacer con el ECO 911? Todas esas preguntas tenemos que empezar a cuestionar, inclusive a leer y analizar esas propuestas que van a estar escritas y que van a ser presentadas y eventualmente aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, que eso es lo que a mí me horroriza, que Guillermo Lasso y Alfredo Borrero hayan llegado a inscribir su candidatura con una propuesta de campaña y de gobierno mediocre, mal escrita, sin consistencia, y que el Consejo Nacional Electoral lo haya aceptado. Ahora, como estamos inclusive de corridas, me imagino que por ahí habrá binomios que presenten documentos horrorosos, sin sentido, hasta con falta de sindéresis. Y eso es lo que tenemos que cuestionar, la ciudadanía, tener un poco de responsabilidad, de criticidad. Si no podemos acceder a todos los documentos, que inclusive se hacen público a través del Internet, quizás los medios sociales, los medios de comunicación y los medios sociales deban exponer ello. Los analistas, las analistas, tomar estos documentos y analizarlos, presentarlos y decir si lo que nos están diciendo es real, si tiene sentido, si inclusive tiene la posibilidad de eventualmente cumplirse con la situación del Estado. Por ejemplo, Guillermo Lasso llegó a vendernos su candidatura diciendo que iba a erradicar los femicidios, cuando ni siquiera asignó el presupuesto que se requiere una ley, cuando pretendió que solucionando todo y erradicar los homicidios era cambiar el Ministerio de Derechos Humanos por el Ministerio de la Mujer y cambiarle de nombre y ponerle a una ministra que ha demostrado total y absoluta incapacidad de ejercer ese ministerio. Entonces,
Eso que nos debe dar luces para analizar, para criticar, para visibilizar, para cuestionar, para informarnos y poder tomar un voto, ojalá no solamente con ese miedo y con esa necesidad y desesperanza y desesperación de cambio, de transformación, sino también con un poco de conciencia de que erradicar la violencia o la inseguridad del país no se trata y no consiste en hacer cárceles más grandes o en controlar las cárceles, sino en atacar los problemas estructurales que alimentan la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, la falta de educación e inclusive la falta de alimento. Eso es lo que tenemos que analizar. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es súper complicado. Yo creo también que a los medios de comunicación alternativos les queda ese trabajo que, como se dice coloquialmente, es un camellazo hacerse, pero creo que es una forma de responder a la información valga la redundancia, de forma responsable frente a la situación y coyuntural que tenemos de unas elecciones anticipadas de un tiempo súper corto, donde nos pueden vender literalmente propuestas insensibles, insensatas, irreales, y como decimos, yo vengo diciendo y se dice coloquialmente, capaz que nos dicen que es posible tostar granizo y que nos lo pueden vender como tostado dulce y nos lo creemos, nos lo comemos y terminamos, si no comprando, sí votando por aquellas propuestas que son totalmente irracionales e ilógicas. Bien, muchísimas gracias, Tamara, gracias por el apoyo que nos has dado en el día de hoy, por compartir con nosotros en este espacio informativo. Ya tendremos algunas otras semanas para ir analizando y ver cuál es el desenlace electoral. Muchísimas gracias, Carla, Jaime, a ustedes por el espacio. Un abrazo súper fuerte, a la audiencia también. Paciencia, mucha sabiduría y seguimos. Muchas gracias. Bien, bueno, esas fueron las expresiones de la máster Tamara Hidrobo, con quien conversamos sobre las candidaturas. Yo creo que todos los analistas concuerdan en que va a haber una segunda vuelta. No están convencidos de que efectivamente la Revolución Ciudadana se lleve esta elección presidencial en una sola vuelta, pero nada está dicho. Hay que ver qué pasa también en las próximas semanas. Quizás la Revolución Ciudadana empiece a aglutinar mucha más gente y alcance ese logro tan ansiado, pues, de tener la presidencia del Ecuador en una sola vuelta. En todo caso, los análisis que hacen aquí y varios expertos dicen va a haber una segunda vuelta. Aún de pronto no está definido cuál sea ese candidato de la segunda vuelta, pero lo que sí está definido y determinado es que la gente tiene que analizar bien. Cuidado, cuidado. Bueno, el remedio no sale más caro que la enfermedad porque el Ecuador no aguanta más. El Ecuador está desesperado, estamos agonizando, señores, y tenemos que irnos a lo seguro, tenemos que irnos a pensar determinadamente cuál es el mejor candidato que nos brinde, que nos dé las soluciones reales para los problemas que vive nuestro país. Esa base que nosotros necesitamos para fortalecernos como país, para fortalecer social, económica, políticamente este país tan hermoso y tan maravilloso que es el Ecuador. Los invito a analizar, los invito a analizar ese voto, a hacer conciencia, a sentarnos en familia, a conversar qué es lo mejor para el país, qué nos conviene no personalmente, sino qué nos conviene como sociedad.